La historia de la obra social ferroviaria es la historia de la fundación del sistema de seguridad social sindical en Argentina, y para entenderla debemos comprender que su creación fue el resultado de factores claves. Por un lado, la aparición de los dos grandes gremios ferroviarios, la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Por otro lado, el inicio de las protestas de 1917, donde familias enteras tomaron las calles para reclamar por beneficios sociales como la asistencia médica, frente a los casos de tuberculosis y problemas cardíacos, entre otros, que crecían en la población ferroviaria debido a la dureza de su labor. Los sindicatos, las y los trabajadores hicieron eco de esta necesidad e iniciaron campañas junto con instituciones médicas de la época, como la Liga Antituberculosa de Buenos Aires. Con el tiempo, y guiados por su espíritu de solidaridad, crearon un fondo común donde donar un peso mensual de su sueldo destinado a la adquisición de un policlínico propio. Finalmente, en 1940, se consiguió el aporte de 20.000 donantes y se pudo concretar la compra de un centro de salud que llamaron Clínica Ferroviaria de Buenos Aires y de consultorios externos en otras partes del país. Para 1943, el aumento de adherentes y la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conducida por el entonces coronel Juan Domingo Perón, significaron el puntapié inicial para pensar en el nacimiento de nuestro propio sistema de salud ferroviario. La obra social ferroviaria tuvo su fundación el 17 de abril de 1944 bajo el nombre de Dirección General de Asistencia y Previsión Social. Fue la primera de su tipo en el país y dio inicio a lo que se conoció como sindicalismo múltiple. Un sindicalismo que dejó solamente de ocuparse por defender los derechos laborales de los trabajadores y se empezó a ocupar de la salud, del bienestar, de las vacaciones del trabajador y de su familia. Este éxito llevó a transformar a la institución en el segundo sistema de salud después del público. Un sistema que contaba con distintos centros médicos distribuidos a lo largo y ancho del país y que contaba con médicos de renombre, es decir, fue algo que cambió totalmente lo que se conocía hasta ese momento, ¿no? Esto finalmente se corona en el año 1954 con la fundación del Policlínico Ferroviario Presidente Perón, aquel emblemático centro de salud que todos recordamos y que es lo más importante que tuvo la obra social ferroviaria, ¿no?, hasta el momento. El inicio del Policlínico Ferroviario Central fue una obra muy grande, muy interesante. Se le dio a los ferroviarios unas facilidades muy grandes de atención. Yo recuerdo el Policlínico Ferroviario que lo inauguró Perón y que en realidad estaba muy bien diseñado y tenía todas las cosas que en realidad se necesitan para ser atendido. Yo, profesión de odontóloga, con atención de prótesis, en realidad me sentí muy feliz de trabajar ahí, porque fueron 27 años que trabajé y los disfruté. Entraba a las 8 a trabajar y ya tenía en mi lugar la enfermera, el trabajo, todo preparado. Y en ese momento se le daba turno a los pacientes. Era una atención de primera, si se quiere. Bueno, y así uno también entablaba relación con el paciente, la gente venía de muy lejos y se atendió muy bien. A partir del propio 24 de marzo de 1976, la obra social fue intervenida. El primer interventor fue el general Estel.
médico cirujano del Policlínico Ferroviario Central y médico cirujano del Hospital Militar Central y también jefe de sanidad del Ejército. Era más militar que médico, era más militar que ferroviario. No se daba en todos los militares que trabajaban en ferroviario, que en ese momento eran muchos. ¿Por qué? Porque el ferroviario le daba la posibilidad de trasladarse cuando ellos los trasladaba al ejército a alguna de las policlínicos, consultorios, hospitales que teníamos en distintas regiones. Recordemos que en 1976 teníamos 76 dependencias propias contando las regiones. El general Estela, hay una anécdota, llamó, cuando se hizo cargo el propio 24 de marzo, llamó a las representaciones sindicales y les dijo que se iba a ser el interventor. En ese momento un miembro de la fraternidad, el compañero Carpineta, le dice: pero usted es empleado nuestro, y le dio a las delegaciones sindicales de la Unión y de la Fraternidad 10 minutos para abandonar el edificio. Eso fue el primer interventor. Y por supuesto se produjeron bastantes cesantías a través de la ley de prescindibilidad que había dictado el gobierno militar, y por supuesto en las dependencias hubo falta de personal, especialmente personal técnico de laboratorio, enfermeras, etc. El segundo interventor fue el coronel Fermepín, que no tenía nada que ver, que yo sepa, con la actividad ferroviaria. Al coronel Fermepín le debemos que se montara el servicio de medicina nuclear en el Policlínico Ferroviario Central. Después, concluido el periodo militar, se hizo un análisis sobre los costos del servicio de medicina nuclear del Policlínico Ferroviario Central y nos dimos cuenta que el precio de mercado de la época en que se inauguró había sobreprecios que iban del 50 al 70%. Y el tercero de los interventores militares fue el general Mariné, que también era médico nuestro, médico cirujano nuestro. Como dije, había muchos militares en ese momento en el Policlínico Ferroviario Central, de hecho se lo consideraba como una sucursal del Hospital Militar Central. El periodo fue nefasto, hubo miles de bajas por la ley de prescindibilidad. Y yo tengo registrado 83 ferroviarios que desaparecieron, 12 eran de la obra social. Por supuesto que esto puede ser incompleto. Saben que los registros no están para nada completos. Hay gente que no tenía familia, hay gente que desapareció toda la familia y nunca lo denunciaron, y hay gente que la familia tuvo miedo de denunciarlos. Después del periodo militar hubo que empezar a tomar gente, especialmente en las áreas técnicas. Hubo que tomar enfermeros porque no hay enfermeros, hubo que tomar técnicos de laboratorio, técnicos de rayos, etcétera, etcétera. Se había resentido mucho la atención en los policlínicos. En ese momento nosotros teníamos atención exclusiva en los policlínicos. Al final viene la recuperación del instituto. Pero no cesó la intervención. Durante todo el gobierno radical se sucedieron distintos interventores. Recién se recupera el manejo autónomo del instituto en 1989. En ese momento ya se vislumbraba en la obra social ferroviaria, que se denominaba en aquel momento Instituto de Servicios Sociales para Personal Ferroviario, una crisis como consecuencia de una disminución paulatina y progresiva de la actividad ferroviaria. Esto alcanzó su punto máximo en el año 1990 con la sanción de la Ley de Reforma del Estado, que produjo la privatización y cierre de los distintos ramales ferroviarios, perdiendo la actividad cerca de 80.000 trabajadores. Recordemos que el sistema de salud de obras sociales es un sistema solidario, que la cobertura estaba dada por rama de actividad, es decir, cada actividad y el gremio que representaba esa actividad tenía su propia obra social y obligatoriamente le daba cobertura a los trabajadores. Esto fue modificado en la década del 90 en el marco de la reforma del Estado a través de una norma que estableció lo que se denominó
el derecho de opción de cambio, por el cual cada trabajador podía elegir la obra social en la que quería ser atendido. Esto motivó un desfinanciamiento del sistema de obras sociales, porque algunas de ellas firmaron convenios con empresas privadas y captaron y se llevaron a los trabajadores de mayores recursos, dejando en el sistema de obras sociales a los de menores recursos, produciendo un serio desfinanciamiento de las obras sociales. Lo cierto es que la privatización de los ferrocarriles y las medidas adoptadas en el marco de la reforma del Estado produjeron en la obra social ferroviaria una severa crisis y tuvo que tomar medidas para poder subsistir. Esas medidas, la principal consistió en el cierre de los distintos establecimientos y hospitales ferroviarios que la obra social tenía redistribuidos en todo el país. Paralelamente, el gobierno federal presentó un programa del Banco Mundial que se denominaba Programa de Reconversión de las Obras Sociales. Ese programa consistía en el otorgamiento de créditos flexibles y a largo plazo a las obras sociales para sanearlas y que pudieran intervenir en el sistema. La obra social ferroviaria tomó ese crédito y lo destinó en un 100% al pago de las indemnizaciones de los trabajadores que fueron desvinculados con motivo del cierre de los distintos hospitales ferroviarios. Bueno, finalmente, y para cerrar, en el año 1997, y siguiendo un poco la normativa que dictaba el gobierno nacional, el Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario se modificó y se transformó en la obra social para el personal ferroviario, cambiando unos meses después el nombre por el de Obra Social Ferroviaria, que es el que mantiene en la actualidad. Vamos a analizar un poquito cómo fue el cierre del policlínico. La situación económica del país en ese contexto, la crisis que representaba a todo el país, también arrancó con un problema en un paro general que hubo de ferrocarriles, donde el presidente de entonces dijo que ramal que para, ramal que se cierra. El hecho de cerrar ramales trajo aparejado el despido de gente, igualmente con la transferencia de gente ferroviaria que fue a la DGI, más la jubilación anticipada que le dieron, más los retiros voluntarios, trajo aparejado el cierre de talleres, de estaciones, de ramales, y con eso la baja de afiliados. Es decir, a la institución no le entraba dinero. El hecho de cobrar indemnización era plata que se le daba a la gente, pero no a la institución. La institución, ante esa crisis toma la decisión errónea de gerenciar. Primero gerencia en el año 95 con una empresa estadounidense. A posteriori con otra gerenciadora en el año 97, y las dos fueron tétricas porque fue tener una deuda mayor. Era una cosa que no se podía sostener. Al no poder sostenerse, empezó a cerrarse los centros asistenciales que contaba el instituto, terminando como colofón que el central, que era el alma mater de la institución, se cierra en 1999. ¿Cómo recuerdo ese día, el cierre del Policlínico Ferroviario Central? Fue un 12 de junio del año 99. Yo me acerco al mismo a cumplir mis tareas habituales como todos los días lo hacía. Pero ese día no fue un día igual, fue un día distinto porque yo me acerco y el policlínico estaba rodeado de policías, sus dos puertas centrales estaban clausuradas y la única puerta de entrada era guardia, en la cual me estaban esperando las autoridades de ese momento. Allí me deciden dar la triste y difícil tarea, que era informar a cada uno de los afiliados que se acercaban a decirles que tristemente no iban a poder seguir haciéndose atender en el mismo. La estructura demográfica de los ferrocarriles sufre un importante impacto. Esto genera la necesidad
en tanto y en cuanto hay que cumplir con los compromisos contables de abrir una convocatoria de acreedores. Esta convocatoria lo que nos hace es trabajar fuertemente en el énfasis de la ecuación ingreso-gasto. Paralelamente, en el año 2007 se logra vender el icónico Policlínico Ferroviario Central de Retiro y junto con lo que ya se venía trabajando se logran sanear las cuentas y salir de la convocatoria de acreedores. Es allí donde se establece un resurgimiento de la obra social, brindando una atención a través de lo que se denomina médico de atención primaria, el médico clínico, el pediatra, el ginecólogo, y se realizan convenios y contrataciones directas tanto con profesionales de la salud como con instituciones sanatoriales. Esto nos brindó un nuevo aire, nos permitió poder ampliar nuestra estructura, nos permitió mudarnos en el año 2013, pasando de estar en Avenida Independencia, vecino al sindicato de la Unión Ferroviaria, a nuestra actual locación en la calle Estados Unidos. Paralelamente y con mucho esfuerzo hemos podido lograr comprar el inmueble contiguo a la Casa Central de Estados Unidos, que nos va a permitir mejorar la calidad de trabajo y los espacios de trabajo de nuestros compañeros y compañeras y de los modos de atención, el lugar de atención de los beneficiarios y beneficiarias. Todos estos trabajos e impulsos se están logrando llevar y la innovación es uno de nuestros hitos importantes en tanto y en cuanto la obra social fue la primera institución de servicios de salud que posee equipo de investigación propio, que trabaja fuertemente en jornadas de capacitación y prevención. Fuimos pioneros en todo lo que es la formación de agentes sanitarios y todo esto se plasma en una institución que se denomina Forum Vitae, organismo dependiente de la obra social ferroviaria, en donde allí se plasman todos nuestros trabajos y los premios recibidos tanto nacional como internacionalmente. Asimismo, es de destacar que en un contexto tan particular que tocó vivir mundialmente por la pandemia, la obra social ferroviaria y junto a sus trabajadores en condición de personal esencial se mantuvo y estuvo abierta en todo momento, transformando sus metodologías de acceso, por ejemplo, a las capacitaciones en una modalidad virtual y de atención tanto presencial y personal como virtual. Bueno, me toca contar un poquito la última parte de la historia, estos últimos 15 años, una obra social que cambió su modelo de atención. El ferroviario se quedó sin sus efectores propios, dejó de ir al médico, dejó de atenderse en su policlínico de su localidad, como decía la propaganda, y nos empezamos a encontrar con ferroviarios infartados, muertos o con accidentes cerebrovasculares que no tenían consultas médicas previas. La gente no venía a la consulta médica porque su hospital ya no estaba más. Entonces cambiamos la modalidad, empezamos a ir a buscar a los trabajadores a través de la capacitación, empezamos a capacitar trabajadores como agentes sanitarios ferroviarios en prevención de desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque era la principal causa de muerte de los ferroviarios. Empezamos a ir a los lugares de trabajo para tratar de hacer screening y detectar en esa población los trabajadores con más riesgo de enfermedad cardiovascular. Segmentamos la población según el riesgo, empezamos a trabajar con médicos de atención primaria que le ofrecían a la gente la posibilidad de tener su medicación en forma gratuita. Esos datos se subían en forma anónima para que nosotros podamos controlar la evolución de esa situación. Y la verdad que al corte a 10 años de prevención en enfermedad cardiovascular nos permitió encontrarnos con que la tasa de infarto de corazón había caído un 75% y la de accidente cerebrovascular más de un 30%. Esos datos estaban escritos en la literatura, pero no estaban comprobados en la vida real por nadie. En ese contacto con la gente surgió el tema de adicciones.
Adicciones empezó a trabajar casi un año después que empezáramos con enfermedad cardiovascular, muy fuerte, con mucha presencia. Ahí hicimos un trabajo en conjunto con la Universidad de El Salvador, después con la Universidad del Museo Social Argentino, para tratar de buscar el apoyo de la academia en un tema que era muy complejo. Empezamos a mostrarle a las empresas que el trabajador enfermo era un trabajador conflictivo, que faltaba mucho, que cometía muchos errores, que tenía muchos accidentes, y en esa detección de la persona como un enfermo, como lo que es, no como una persona que no tiene voluntad o que es un descuidado, es una persona enferma, los empezamos a tratar, y desde el año 2008 hasta hoy tenemos más de 300 compañeros que tuvieron que ser internados por adicciones graves, 2 o más, en los cuales podemos con mucho orgullo decir que más del 80% de esa gente tiene hoy la posibilidad de reinsertarse laboralmente con una recaída menor al 4%, que son valores desde el punto de vista internacional excelentes. Esto motivó que la CEDRONAR, la Secretaría que maneja el tema de adicciones a nivel nacional, nos pusiera como ejemplo a nivel país en varias de sus presentaciones. Lo tomó la COPOLAT, lo que es política para Latinoamérica, Caribe y Europa, en el tema de adicciones como modelo país para replicar en otros países. Esta experiencia fue presentada por el doctor Canay, el director de Forum Vitae de la obra social en Abu Dhabi, como ejemplo. Después vino la gente de OEA, Naciones Unidas, a ver en terreno nuestro modelo. El modelo de prevención cardiovascular hizo que la Universidad de Oxford nos invitara el año pasado a presentar nuestro trabajo en la universidad, porque no podían creer los resultados que hemos obtenido. Digo, esto nos llena de mucho orgullo, es un cambio muy distinto de lo que ha seguido el resto de la seguridad social, y eso hace que hoy la obra social ferroviaria vuelva a tener un brillo desde lo prestacional, muy vinculado a la prevención, muy vinculado a lo que es la calidad de vida y a la expectativa de vida de nuestros trabajadores. Obra Social Ferroviaria, 80 años de gestión y trabajo al servicio de la salud.